Pues muy buenos días, estimado auditorio. Estamos en su sección La Entrevista de la emisión del día de hoy de La Verdad sobre la Mesa. Sección que, como todas y todos ustedes saben, está orientada a platicar con personajes de la sociedad zacatecana. Personajes de diferentes ámbitos y de diferentes trincheras. Universitarios, investigadores, artistas, comerciantes, deportistas, prestadores de servicios, en fin, de ese amplio y nutrido mosaico de personajes de nuestro Zacatecas. A final de cuentas, resumimos esto diciendo: la entrevista es con auténticos zacatecanos en la vida de Zacatecas. Fieles a ello, estamos con un auténtico, verdaderamente un auténtico zacatecano en la vida de Zacatecas. Estamos con el ingeniero Jesús Lara González. ¿Cómo estás, ingeniero? Bien, licenciado. Me da mucho gusto saludarte, que nos recibas aquí en tu espacio. Bueno, muchos atributos podemos señalar aquí del ingeniero y los vamos a ir comentando sobre el desarrollo de la entrevista. Pero simplemente para iniciar, si tú me lo permites, quisiera comentarle al auditorio que estamos ante el que, entre otras cuestiones, ha sido campeón nacional de billar. Y fíjate que estamos ahorita estos días siempre ha sido una crisis en la cuestión deportiva. Tú eres un gran deportista, pero ahorita estamos especialmente tristes por la cuestión deportiva. Oye, hasta ahorita nada más una medalla y de bronce acá en los Juegos Olímpicos de Río. ¿Qué se siente para un deportista de alto nivel como tú saber que México tiene esa cosecha tan raquítica en los Juegos Olímpicos, ingeniero? Pues es lamentable, pero es el reflejo de la poca importancia que se le da al deporte como actividad formativa. Claro. Entonces, ¿cuántos de nosotros no conocemos historias de los deportistas que están ahorita representando a nuestro país, en donde se han hechos a sí mismos? Son deportistas de alguna manera autodidactas. Claro. ¿Sí? Entonces, estamos cosechando lo que sembramos. A final de cuentas, esos resultados pues no es un producto improvisado o digamos gratuito, sino es por algo, es producto de errores institucionales y una serie de cuestiones. Yo creo que el deporte debiera ser parte importantísima de la formación de los estudiantes desde nivel básico hasta profesional. O sea, debiera ser, repito, parte importantísima de su formación. Entonces, cuando no es así, cuando en el recreo, en las escuelas, los niños se ponen a patear la pelota o a encestar unas canastas, o sea, eso no es hacer deporte. ¿Sí? Entonces, repito otra vez, estamos cosechando simple y sencillamente lo que sembramos. Al final de cuentas faltan muchas políticas públicas, muchas acciones sobre el particular. Pero bueno, yo quisiera, vamos a iniciar con una pregunta obligada, pero si tú me lo permites, Inge, doy el contexto. Estamos hablando del deporte. El billar es un deporte muy importante, pero sin embargo tú coincidirás conmigo que existe una especie de tabú, no sé si tabú o desinformación o ignorancia. Esto es, que por un lado está el que sabemos es un deporte que tiene una serie de reglas, que hay todas unas características para la buena práctica del billar, pero está también el concepto de el tabú en el sentido de una cuestión relacionada con el vicio, relacionada con la vagancia, como como una persona como tú que lo practica de manera profesional, ¿cómo ve estos dos polos entre esa visión del billar en un extremo y en el otro? Bueno, el billar es una actividad lúdica, estigmatizada por la sociedad, pero nosotros no debemos de ignorar que el billar está ocupando el lugar que merece, porque la culpa es de nosotros mismos. Si nosotros no, quienes estamos al frente de lo que es el billar, quienes somos líderes en el billar, por ejemplo en el billar local,
no defendemos nuestra actividad, no la promocionamos como una opción más de entretenimiento sano, ¿sí? Pues seguirá siendo eso, o sea, dentro del contexto regional, local, estatal, pues siempre pasaremos como por gente que no tenemos oficio ni beneficio, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que nada más lejos de la verdad, porque el billar es, dicen los críticos que saben, los conocedores, está catalogado dentro de las 3 actividades más difíciles de realizar en grado de excelencia de manera individual por el ser humano. Uh-huh. Están el golf, el ajedrez y el billar, y no necesariamente en ese orden. Ajá. Entonces, ocupa, te repito, un espacio, a lo mejor dentro de los peldaños del deporte nacional, a lo mejor estamos en el último de los escalones. Entonces nos toca a nosotros, a quienes nos apasiona esta actividad, el modificar la percepción que la sociedad tiene de nosotros. Entonces ya te platicaré adelante un poquito en esta entrevista los planes los que hacemos cabeza en esta actividad en los principales municipios del estado, los planes que tenemos para hacérselos llegar a la gente de la nueva administración. Bueno, y a reserva de que platicaremos también de cómo ya formas parte de una agrupación con características nacionales e internacionales, a reserva que por supuesto eso lo abordaremos en la entrevista. Pero antes de ello, una pregunta que a lo mejor tú me vas a decir que es muy burda, bueno, y dicen que el que no sabe es como el que no ve. Pero vamos, ¿qué elementos, si pudiéramos hablar de elementos importantes para que una persona desarrolle el billar de alto nivel? Supongo que se requieren primero ciertas características naturales, me imagino yo, ciertas características innatas. Me imagino que debe haber ciertas características también en el pulso, no sé qué cosa. Pero yo supongo que también se tiene que hacer ciertos cálculos, no sé, matemáticos, que tienen que ver con la mesa, con los movimientos. ¿Cómo nos pudieras explicar a los que no conocemos de esto, claro, de manera sencilla, estas situaciones? Sí, te lo explico y con mucho gusto. O sea, gracias. Para jugar bien billar, idealmente se debiera ser un atleta completo. Ajá. ¿Por qué? Porque pareciera sencillo que se trata de aporrear una bola, de golpear una bola, y a lo mejor no se requiere de mucha fuerza. Ajá. Si tú quieres, a lo mejor más bien habilidad. Ajá. Pero nada más lejos de la verdad. Sí. O sea, se requiere estar en óptimas condiciones físicas para soportar, por ejemplo, la presión de una partida definitoria, por ejemplo, una final de un torneo importante. Todos los deportes de competencia, el deportista está sujeto a muchas presiones. Entonces, si hay una posición difícil para ejecutar alguna jugada, si tu condición física no es la óptima, esa presión a la que te sujeta esa jugada, pues va a hacer que tú no puedas ejecutar con precisión ese golpe. Se supone equilibrio, de inicio equilibrio físico y equilibrio emocional. Y estamos hablando de un caso ideal, ¿verdad? Porque pues yo he conocido casos de personas que, sin ser deportistas ni mucho menos, son habilidosos. Pero imagínate lo que esas personas harían si fueran preparados también físicamente. Entonces, ahora, respondiendo a tu pregunta, teóricamente el billar es un juego exacto, es un juego perfecto, porque una pista de una mesa de billar es la unión de 2 cuadrados perfectos entre sí. Esto es que el lado largo es exactamente el doble del lado corto en lo que son la zona de la pista. ¿Sí? Por ejemplo, una mesa profesional de 3 bandas de Grand Match, ¿sí? Su pista mide 1.42 por 2.84. La parte corta se subdivide en 4 espacios y la parte larga en 8. Esto
nos representa todas estas condiciones un polígono regular. Ajá. Entonces, si la pista de la mesa es un polígono regular, las bolas son perfectamente esféricas y la mesa está plana y a nivel, existen muchas correspondencias lógicas en los rebotes. Tú sabes que la vida está regida por algo que se llama lógica matemática. Entonces, más en esto que en ningún otro deporte se aplica esa lógica matemática. Entonces te puedo decir que existen verdaderos tratados matemáticos para jugar técnicamente el billar. ¿Sí? Todas estas condiciones del billar hacen que en muchos países de Europa, en las universidades, el billar es tomado como una materia optativa. ¿Sí? Por la dificultad que implica el hacerlo bien, o sea, todas las cualidades físicas, de concentración, de razonamiento que debe tener un deportista para hacer las cosas bien. Entonces el billar es formativo en muchos países de Europa. De tal manera que si logras toda esa serie de cuestiones, supongo, permite que en otras actividades de la vida seas ponderado, tengas temple, ecuánime, puedas escoger, te des tiempo para las cosas. Claro. El billar refleja mucho tu carácter. Ajá. Refleja mucho. Si eres aprensivo, a lo mejor no te tomas el tiempo necesario para hacer alguna jugada. ¿Sí? Si eres violento, a lo mejor no das un golpe con delicadeza cuando la jugada lo merecía, lo ameritaba. O sea, porque estoy tratando de imaginarme, estimado auditorio, en base ya a lo que nos comenta aquí el ingeniero. Entonces, estoy suponiendo, vamos a pensar un juego en el que estoy yo emocionadísimo y me cae gordo, inclusive mi contendiente, porque ya me ha ganado en otras ocasiones. Viene una jugada que es definitoria y que requiera tacto, delicadeza, tocar con a lo mejor de manera muy suave, pero si estoy caliente, si estoy que me lleva todo, no logro la jugada. Claro. Y además necesitas tener obviamente cualidades y amar esta actividad y ser un apasionado. Algo que a mí me atrae mucho del sector de las gentes que practicamos el billar en nuestro país, por ejemplo, nosotros quienes lo practicamos sostenemos que no hay una sola población de 500 o 1000 habitantes en este país que no tenga una mesa de billar, una sala de billar. Claro. Entonces, el billar es practicado en México por alrededor de 10 millones de adultos. O sea, tenemos 10 millones de adultos de una o de otra manera, tenemos relación con el billar. Entonces, considero que es un sector que está desperdiciado en muchos aspectos, tanto en lo político, en lo económico y en lo social. ¿Sí? Y a lo mejor en lo político porque, pues como es una actividad estigmatizada por la sociedad, a lo mejor los políticos dirán, no, pues ahí no me meto, ¿verdad? Porque si dirán que si yo apoyo el billar, pues ando perdiendo bonos, ¿no? Claro. Pero nada más lejos de esto, porque el billar es una actividad maravillosa que aglutina diferentes personajes. Tú puedes encontrar en una sala de billar un albañil, un licenciado, un sacerdote, puedes encontrarte un médico, puedes encontrarte un vago, un bolero, ¿sí? Un borracho inclusive. O sea, es un sitio donde converge toda clase de personalidades y por lo mismo todas las corrientes del pensamiento. Se cruzan los caminos de personalidades diferentes. Puede haber de una religión, de otra religión. Indudablemente. Y además, curiosamente, en pocas actividades pueden alternar dos personajes tan disímbolos y hablarse inclusive de tú y alternar y llevarse bien. Y tal vez se encuentran allá afuera y ni se hablan. ¿Sí? Claro. Pero lo que es una sala de billar, creo yo que
cumple mucho una cierta función social, porque creo que salvo la iglesia, no hay otro sitio aparte del billar donde tú te puedas meter y sentarte y no haya quien te moleste. A lo mejor te preguntan que qué se te ofrece de servicio, de tomar o de comer algo, ¿verdad? Pero si tú dices que nada, tú puedes permanecer todo el día y nadie te corre. De tal suerte que perfectamente puedo venir a tu negocio aquí, a Playpool, puedo llegar y simplemente sentar, a ver y a observar y no hay quien te moleste. Entonces, creo yo que cumple una cierta función social porque ¿cuánta gente habrá que no sabemos qué problemas trae en el morral? Claro. ¿Sí? Y es un espacio donde siempre es bienvenida la persona. Bueno, pero entonces tú eres una persona que ha desarrollado el billar de manera profesional, además de manera organizada, no solo en Zacatecas, en México, sino de manera internacional. Pero para que lleguemos a ese punto me gustaría hacer, si tú me lo permites, un seguimiento cronológico. Y empecemos con el origen. ¿De dónde eres, Inge? Bueno, yo soy de un pueblito muy pequeño, del sureste del estado de Zacatecas, de Huanusco, Zacatecas. Capital del mundo y sucursal del paraíso. Y próximo puerto de mar. No, fíjate que tengo la inmensa dicha de ser guaricho, de ser originario de Huanusco, Zacatecas. Y yo soy, creo, un ser humano privilegiado por haber nacido allí, porque tuve una infancia maravillosa. Yo te puedo decir que un pueblito donde todos, la mayoría parientes, vecinos, amigos, todos, un pueblo donde nunca pasaba nada extraordinario, una vida muy rutinaria si tú quieres, pero fui yo inmensamente feliz en ese pueblo, porque nosotros cuando éramos niños podíamos dormir, todos los vecinos podíamos dormir con las puertas abiertas. Claro. Y no había pillaje, no había malandrinaje, no había nada. Yo te puedo decir también que desde niños aramos la tierra junto con mi padre. Entonces las tierras de mi papá distaban de la cabecera municipal algunos kilómetros. Terminábamos las jornadas diarias y allá se quedaban todos los avíos y las herramientas y no había quien te tomara nada. O sea, todo se quedaba ahí. Entonces era una vida muy quieta, muy calmada, y nosotros pues de niños jugando todas aquellas clases de juegos autóctonos, trompos, valeros, canicas, changay, sorteras, o sea, fue una infancia maravillosa. Irnos a bañar al arroyo y demás, a la presa y cazar palomas y supongo que también sembraste en yunta, el arado de yunta. Sí, yo hasta el último año que salimos de la universidad, nosotros traíamos yunta de mulas, arando la tierra. Entonces eso es una actividad que me ha dado a mí la dicha, la fortuna de poder valorar estando en una ciudad cuando llueve. O sea, todos los que hemos estado labrando la tierra y que sembramos la mayoría de temporal, o sea, vemos con alegría cuando el cielo se nubla. Porque implica una bendición de Dios. Una bendición y todo un simbolismo. Y todo un simbolismo, ¿verdad? Porque le metes horas y horas al trabajo de la tierra, cuando sabes que el beneficio que vas a recibir es paupérrimo. Y todavía más que volteas a ver el cielo y no hay ni una sola nube. Entonces es una tristeza inmensa, pero una alegría cuando al revés, ¿verdad? Que ves que llueve. Entonces yo te digo, a pesar de la edad que tengo, yo cuando veo llover, o sea, es algo que se renueva la esperanza, Inge. Claro, que eso es bien importante. La renovación de la esperanza es importante en cualquier actividad de la vida y en cualquier parte del mundo, y nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Bueno, pero entonces en esa infancia en Huanusco, ¿jugaste billar ya en esa infancia en Huanusco? A ver, platícame. Mira, mi papá, o sea, yo empecé a jugar billar porque mi papá, él fue
de las personas que se fueron a trabajar de braceros a los Estados Unidos. Okay. Entonces, junto con mi madre, a fuerza de partirse el lomo trabajando allá, pues lograron hacer una pequeña alcancía, regresaron a mi pueblo y compraron lo que es hoy la casa paterna. Mi madre montó un pequeño restaurancito y mi papá tuvo la bendita idea de comprar 3 mesitas de pool, de billar, y pues fue algo que a mí desde que yo vi aquello y oí el ruido de ese rodar de esas bolas, de ese chocar de las bolas, fue algo que a mí me impactó. ¿Qué edad tendrías, perdón? Yo tendría algunos 9 años, tal vez. De tal suerte que cuando yo tendría algunos 12 años, ya ningún adulto me ganaba a jugar billar en mi pueblo. Mira. Y por ahí de los 13 o 14 años, a escondidas de mi papá, los adultos me llevaban a jugar de apuesta a los pueblos circunvecinos, ¿no? Y les llamaba la atención que alguien tan pequeño les pudiera ganar. Entonces, el billar es una actividad que me apasiona, me encanta. Creo yo que nunca dejaré de jugar billar, que te ayuda. Cada jugada es un problema en la mesa para resolverlo. Entonces eso de alguna manera se replica en la vida, ¿sí? Y anda siempre intentando diferentes soluciones, a lo mejor para un mismo problema. Entonces a mí el billar me ha dado muchas satisfacciones, ¿sí? En cuanto a mi carrera deportiva en el billar, o sea, estoy por seguir aprendiendo mucho, que es otra de las grandes virtudes de esta actividad. Yo tengo el privilegio de conocer personalmente, de haber alternado varias veces con el mejor jugador de billar de todos los tiempos, y él fue campeón del mundo por última vez a los 65 años. ¿Y cómo se llamaba? Él se llama Raymond Ceulemans, de Bélgica. Él es un personaje a nivel mundial, él es conocido como el embajador del billar en el mundo, entonces es un virtuoso de esta actividad. En verdad es un personaje muy querido y muy estimado por todos los que... ¿Y dónde lo conociste o cómo? Platícanos cómo fue esa situación. Bueno, hemos coincidido yo he jugado 5 Copas del Mundo. Entonces hemos coincidido como en unas 3. Hemos hecho un par de torneos de invitación y yo he tenido la posibilidad de jugar con él las 2 veces. ¿Sí? Entonces es la manera como lo he conocido. Y se ha de sentir un privilegio a toda estar jugando con el mejor jugador del mundo de todos los tiempos. Ha de ser, yo supongo que hasta genera un nerviosismo especial, ¿no? En su caso no, él es un señor que proyecta una bonomía, haz de cuenta, lo ves y tú es Papá Noel. Es un bonachón. Es un señor bonachón, es un señor tan atento, tan amable, es de esa clase de personas que tú al verlo sabes que él es feliz con lo que él hace. Equilibrado en la vida. En todos aspectos. Tal vez con el billar haya logrado ese tipo de ecuanimidad, pues probable. Pues él dice que si volvieran a hacer, volvería a jugar billar. Bueno, pero entonces, siguiendo con ese tránsito, después te vienes a Zacatecas. ¿A qué edad se vinieron a... Yo me vine a Zacatecas? Como no había preparatoria en mi pueblo, me vine a la preparatoria a estudiar aquí. Soy de la primera generación de la Prepa 2. Ah, caray. En la emblemática Prepa 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo creo que entonces se pensaba que estaba como en el monte, ¿no? La prepa. Pues en ese año, en el año 72 que yo ingresé a la prepa, lo único que existía alrededor eran los panteones, están ahí por Soriana, por ese rumbo de Soriana, por ahí por donde está el Marcelino. Sí. Los panteones, el rastro, la orilla de la ciudad era la escuela de leyes. Por el lado de Guadalupe la orilla era donde está odontología. Y no había más de que unas casitas en el club campestre, te repito, el rastro y los panteones y más para el... De tal manera que la Prepa 2 estaba absolutamente enclavada en el monte. Olvidados de la mano de Dios, estábamos ahí en la Prepa 2. Y mira, y pensar que es una escuela emblemática, queridísima, con
todo un simbolismo que representa Sí. la prepa 2. Bueno, pero entonces estás en la prepa, después entiendo que entras a estudiar también ingeniería, te recibes como ingeniero civil. Ahorita platicaremos también tu actividad como ingeniero civil, que también ha sido muy destacada, pero como estudiante también practicaste el billar aquí, supongo yo, porque venías de allá de tu tierra, siendo el número 1 en el billar. Yo imagino que te daba la tentación yo de... te voy a hacer una confesión. A ver. Yo era tanta mi pasión por el billar Ajá, que ni a la escuela iba. ajá. ¿Sí? Yo creo que no te quiero decir que hice lo correcto, pero hice lo que me gustaba. Ajá. ¿Sí? Yo era de los estudiantes que cada semestre andaba arrastrando 3 o 4 materias del semestre anterior, Ajá. y no te digo que me siento orgulloso de eso, pero toda esa manera de andar siempre bajo esa tremenda presión de no querer reprobar y esto, yo creo que a mí en lo personal me acostumbró a agudizar el ingenio, a estar siempre en la orillita, ¿sí? Ajá. Y siempre luchando por subsistir, ¿me entiendes? Ajá. Por no reprobar en la escuela. Ajá. Y yo te puedo decir que creo que jamás fue por falta de inteligencia, fue por falta de dedicación. Ajá. Pero logré sacar la carrera, empujones y como tú quieras. Y yo siempre he creído, la escuela es una herramienta maravillosa porque te enseña a escoger las cosas en la vida. Yo creo que es como el correr para un boxeador. Es un entrenamiento la universidad, pero ya te metes luego a la, como se dice, a los trancazos. Ajá. Y poco aplicas a veces los conocimientos técnicos, ¿sí? Yo te puedo decir que ser así y haber llevado esa forma de vida y esa manera de estar en la escuela y demás, que sé que no es la ideal, hizo que yo tuve 2 únicos empleos. En el año 79 nos fuimos de aventura. Una vez que salimos de la universidad, nos fuimos a buscar trabajo al Distrito Federal y yo logré acomodarme en una inmobiliaria filial del Banco de México, donde duré trabajando poquito más de 1 año, pero nos agarró en medio aquello de la nacionalización de la banca y duré como 4 o 5 meses sentado en un escritorio, sin mover la pluma, sin hacer absolutamente nada, con prestaciones bancarias. Yo vivía a 1 cuadra de mi trabajo. Era guía de turistas con un tío que sacábamos turismo de todo el mundo, y ni así me quise quedar porque me estaba oxidando. Entonces preferí buscar trabajo en una constructora. Renuncié a ese trabajo y mis compañeros no podían creer que yo me hubiera salido de trabajar si estaba tan cómodo. Todo dar. No, le dije, yo estoy muy chavo, esto no es para mí. Ajá. Y me salí a la aventura, me metí a una constructora donde allí sí se trabaja en la iniciativa privada. La construcción en la iniciativa privada es una actividad donde tienes hora de entrada, pero no hay hora de salida, y todo el trabajo Y andar movidito. es chamba de responsabilidad, ¿me entiendes? Entonces tuve la inmensa fortuna de haber caído en blandito en una constructora muy importante en México. De hecho, sus dueños, personas a las que yo les aprendí muchas cosas de filosofía de vida y aprendí mucho de ellos. Ellos fueron inclusive residentes en la construcción del Estadio Azteca y de la Torre Latinoamericana y obras simbólicas de la capital del país en la última mitad del siglo pasado. Entonces yo aprendí mucho de ellos y tengo mucha gratitud con esas personas por haberme dado la oportunidad de haber echado a perder muchas cosas con ellos, pero yo trabajé con ellos cerca de 11 años. Bueno, pero entonces, sí, te entiendo, te fue bien, tenías un buen trabajo. ¿Y por qué dejaste ese trabajo? Yo me casé en el año 86 y
con mi mujer tuvimos un hijo varón. Entonces en la construcción haz de cuenta que el trabajo que yo tenía, yo era superintendente de obra, entonces mi trabajo era andar haciendo algunas obras medianas, otras grandes, otras un poco más grandes, pero era a donde estuviera la obra, no te podías llevar la obra donde estuvieras tú, ¿verdad? Entonces andabas para todos lados. Entonces andábamos para todos lados, y esa vida de judío errante empezó a crecer mi hijo, y pues era algo que ya no podía. Mientras estuvo pequeño, pues traía a la familia conmigo, y el menaje de casa para acá y el menaje de casa para allá. Entonces hubo un momento en que yo siempre había tenido la intención de montar una sala de billar, y pues llegó el momento en que renuncié a mi trabajo y me puse a montar un primer saloncito de billar en Aguascalientes. Pero fíjate, de inicio una cuestión curiosa, entonces la actividad profesional de la construcción, buena, en la que te desarrollaste, etcétera, pero implicaba dificultad familiar en cuanto a para la estabilidad de la convivencia. Sales de eso, y el billar te da la posibilidad de la mejor convivencia familiar. Un tanto paradójico, ¿no te parece? Pues sí, pero al final me incliné por esto, y pues no me arrepiento. O sea, al final todos los que hemos sido constructores pasamos por una obra y siempre la volteamos a ver, porque nos atrae todo lo que es la construcción. A mí me sigue atrayendo mucho. Infortunadamente, a raíz de que yo me salí de esa constructora, jamás volvimos a pegar ni un solo ladrillo. Ajá. Bueno, pero entonces pues retomas ya la actividad pues del billar, teniendo tu negocio, me dices, en Aguascalientes. ¿Y cuánto tiempo fue en Aguascalientes? En Aguascalientes como unos 8 o 9 años estuve en Aguascalientes. Ok, ¿y después te vienes con el negocio a Zacatecas o cómo fue? En el año 96 montamos un saloncito aquí cerca del Jardín Independencia. Ah, ok. ¿Cuántos años permaneciste ahí en ese lugar? Allí permanecí 20 años. Vamos, porque fue un lugar también emblemático de Zacatecas, un lugar conocidísimo, sí, que convivían muchos zacatecanos. Un espacio muy, muy grande allí, un poco más de 1000 metros, que me hicieron el enorme favor de rentarme los hermanos Garza. Yo a ellos les tengo mucha gratitud y mucho respeto, porque siempre fueron muy considerados conmigo. Sí, yo me salí en muy buenos términos de ahí porque como propietarios del inmueble tenía necesidad de un proyecto en común con la empresa que está ahí. Entonces yo en buenos términos con ellos rescindimos el contrato. Y después instalas tu negocio en donde estamos actualmente. ¿Cuánto tiempo tienes ya aquí? Un año. Un año. Pero que un negocio pues obviamente ya clientado, pues aquí están las personas, unos jugando billar, tanto pool, otros la otra forma, ahorita me dirás cómo se llama la otra forma, otros en el dominó, etcétera, la convivencia. Entonces ya un año, ¿cómo se llama la calle esta emblemática? Pánfilo Natera. La Pánfilo Natera. Aquí encontramos pues este billar pues también conocidísimo, y un lugar también emblemático. Pero ahora está el billar pues este billar conocidísimo, pero también tú formas parte de un grupo de, no sé, personas destacadísimas del billar en el mundo, que supongo que buscan impulsar el billar a nivel internacional con unas ciertas reglas. A ver, platícanos, ¿cómo está este grupo? Mira, ¿Cómo es? Yo, a pesar de que juego billar desde niño, nunca pude participar en eventos oficiales de la federación por la propia naturaleza de mi trabajo. En la construcción, ya que siempre pues fue muy demandante de mi tiempo. Una vez que yo dejé de laborar en la constructora y monté una salita de billar en Aguascalientes, entonces sí me di tiempo para participar en torneos oficiales de billar, en campeonatos, torneos amistosos y demás. A través de los años hice amistad, alterné con lo mejor y más granado del billar nacional, latinoamericano y mundial. Hasta que un buen día, hace 3 años,
un grupo de 8 personas coincidimos en un torneo nacional y al ver el poco impulso, los pocos resultados que el billar estaba obteniendo por la mala gestión de la administración en ese entonces de la Federación Mexicana de Billar, decidimos crear un grupo que se llama Unión Mexicana de Billar, Unión Mexicana de Campeones de Billar. ¿Con qué propósito? Con intentar regresarle al billar todos los atributos que lo caracterizaron en épocas pasadas, que ya te platicaré yo de todo lo que se ha logrado hacer en México en el billar en el siglo pasado. Entonces, este grupo de jugadores, todos del más alto nivel en el billar mexicano, de hecho te puedo decir que entre los 8 tenemos más de 70 campeonatos oficiales internacionales ganados. Entonces creo que tenemos toda la autoridad del mundo para hablar de la situación del billar en nuestro país. Entonces decidimos conformar ese grupo para intentar hacer profesional el billar, hacer que un día toda aquella persona que pueda hacer bien esta actividad pueda vivir digna y decorosamente de ello. Y creo yo que no hay maldad en ello. Entonces creo que estamos en el camino correcto. En 3 años que nosotros tenemos de conformado este grupo, hemos hecho 57 eventos nacionales e internacionales, de los cuales alrededor del 95% han sido ganados por alguno de los integrantes de nuestro grupo. Entonces eso te habla de el peso específico, el nivel de excelencia, el nivel que tiene y el reconocimiento a nivel nacional e internacional. O sea, nosotros tenemos mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional. O sea, y te repito, creo que estamos en el camino. A veces hace falta el recurso económico para impulsarlo como uno quisiera. Pero entonces, pues, con todos estos años en la actividad del billar de una u otra forma, además perteneciendo a este grupo de excelencia y de organización, pues entiendo, vamos, tienes autoridad como para que nos plantees un diagnóstico. ¿Cómo ves el billar a nivel estatal en Zacatecas, el billar a nivel nacional y el billar a nivel internacional? Mira, puesto que tienes conocimiento de causa. El billar a nivel mundial, para empezar desde arriba hasta abajo, yo creo que le falta promoción. Le falta promoción a nivel mundial, porque es una actividad que no ha logrado impactar en lo económico, sobre todo de las personas que lo practicamos. A nivel latinoamericano, te puedo decir que todos los pueblos de América, tal vez salvo Brasil y un poco salvo Argentina, ¿sí?, es como si estuvieras viendo México. El billar también en sus pueblos es una actividad muy importante, porque también es un sitio donde convergen todas las corrientes del pensamiento también con ellos, ¿sí? De un tiempo a la fecha, México ha dejado de ser punta de lanza en América, pero no en cuanto al poderío de sus jugadores, sino en cuanto a organización. A mí me gusta ahorita mucho cómo está trabajando Colombia, ¿sí? Sobre todo porque lo toman un poco más en serio que la mayoría de los pueblos latinos. O sea, son más profesionales los colombianos en la práctica del deporte del billar. Por lo mismo, la sociedad lo acepta un poquito mejor que a nosotros. Entonces, a nivel nacional, te puedo decir que el billar
ha dejado de avanzar en los últimos 8 años, que es lo que tiene la actual administración de la Federación Mexicana de Billar, por su propia inacción, ¿me explico? Porque no ha sido capaz de promover la actividad, de hacer llegar a los diferentes sectores de la sociedad la actividad como lo que es una opción de entretenimiento sano, una actividad lúdica, ¿sí? No ha promovido la actividad desde el punto de vista deportivo porque hay muy pocos eventos oficiales, no hay escuelas de billar, no hay incentivos para los jugadores de alto rendimiento, no hay, por ejemplo, ningún deportista del billar puede acreditar que lo es porque no hay una credencial. Claro. Hay, creo que 4 o 5 asociaciones estatales formalmente constituidas. Entonces, eso te habla de lo prostituido que está la actividad a nivel nacional. ¿Y qué hacer ante ese panorama, ingeniero? Bueno, nosotros, te repito, formamos este grupo. Claro. Eso es a nivel nacional, ¿sí? Estamos desde el ámbito de nuestra responsabilidad aportando lo que nos toca, y creo que nosotros vamos por buen camino, y en un tiempo mediato creo que podremos nosotros lograr que el billar sea profesional. Al final de cuentas, poniendo su importantísimo granito de arena, que más que granito de arena es una auténtica piedra importante para el crecimiento de la actividad. A nivel estatal y a nivel local, te puedo decir, entre Zacatecas y Guadalupe habemos 4 salas de billar que presumimos que somos los que somos cabeza de punta de lanza en lo que es la actividad, y hay otros 4 municipios que son Tlaltenango, Calera, Ojo Caliente y Fresnillo, que ellos tienen también actividad importante dentro de lo que es el medio de billar, en el medio de competencia. Entonces hemos sostenido una serie de reuniones con el propósito de formar una asociación civil, que no una asociación estatal, ¿sí? Dependiente de la federación, va a ser una asociación civil, y en su oportunidad le vamos a presentar nuestro programa de trabajo a las próximas autoridades deportivas. Todo esto yo ya lo platiqué con el profe Martín Barraza, que es el que está saliendo ahora del Incufides, y él, que por cierto, mi gratitud para él, porque en toda su administración, pese a que el billar no ha estado con una asociación formalmente constituida, siempre dentro de sus posibilidades nos ha echado una mano siempre. Entonces, mi eterna gratitud hacia el profe Martín Barraza, y pues estaremos poniéndonos en contacto con las nuevas autoridades para coadyuvar en lo posible a la restauración del tejido social, porque yo creo que cualquier cosa que funja como una terapia ocupacional siempre será mejor que andar delinquiendo, ¿no? Entonces nosotros podemos aportar a la restauración del tejido social. Que tanta falta hace por tan descompuesta que está la situación, que estamos viviendo momentos terribles, y bueno, pues también es una aportación para tratar de cambiar este estado de cosas. Pero bueno, yo quisiera, entrando a la parte final, quisiera abordar dos puntos finales, ingeniero. Uno, el billar te ha permitido, entre otras cosas, también viajar por muchas partes del mundo. ¿Por qué partes del mundo has viajado por virtud de esta actividad? Mira, yo he ido a varias partes. Algo que creo que hasta el día que pueda seguiré haciendo es ir
a la hermana República de Colombia. Colombia. Creo yo que esa es una tierra hermosa. Si hay dos pueblos latinos que son compatibles, creo que somos mexicanos y colombianos. Entonces somos muy bien recibidos y muy bien vistos cuando vamos por esas tierras. Yo particularmente he ido, creo que son unas 6 veces a Colombia a jugar eventos de talla internacional, y es una de los países que más me ha apasionado ir. Voy seguido también a los Estados Unidos, a diferentes partes a jugar billar. He ido a Panamá. Fui en el año 2001 a Japón, a los Juegos Mundiales, a Akita, Japón. Esa es una experiencia irrepetible, creo que de mis mejores experiencias que me ha brindado el billar, y no pierdo las esperanzas de perderme un tiempito por Europa. ¿Cómo es? Sacrificarme un poco. Es correcto. La segunda aspecto que quiero abordar, bueno, el billar te ha permitido sí viajar por muchas partes del mundo, pero también entiendo te ha permitido la convivencia con los locales, con el barrio. Pues aquí convives con gente, pues aquí hay albañiles, profesionistas, intelectuales, bajos, hay de todo, pues como donde quiera. Supongo que también se genera una satisfacción especial el convivir con los diferentes estratos a través aquí de tu negocio, ¿no? Te hablas de tú con todos. Con todo el mundo, y mira, yo te comentaba también que tiene una gran virtud, una gran cualidad de esta actividad, porque te decía yo que este es un sitio donde convergen todas las corrientes del pensamiento. Claro. Si hay un hecho, si sucede algo, son temas de actualidad que se disertan por los diferentes personajes que acuden al sitio. ¿Me explico? Sea el tema que sea, es tema de actualidad aquí. Entonces, yo invito a que nos visiten. Nunca nadie es mal visto aquí. O sea, tú creo que es primera vez que vienes, y cuando llegaste, creo que yo todavía no llegaba, entonces yo no sé si alguien te hizo mala cara. No, al contrario, llegamos aquí a todo dar, que el compañero Chema, su servidor, digamos, aquí una camaradería a todo dar, y efectivamente, sí, amenazo con que regresaré, ingeniero. Te esperamos con mucho gusto. Y otra gran satisfacción que a mí me da el billar es que creo yo que no hay una sola población en este país de 1000 habitantes donde a mí no me conozcan. ¿Sí? Claro. Por lo que te digo, somos quienes lo practicamos de esta manera, somos un grupo reducido. Entonces, a donde quiera que vamos nos ubica la gente y nos conoce. Claro. Al final de cuentas, un zacatecano, como decíamos, en la vida de Zacatecas. Pues como se ha podido percatar, estimado auditorio, pues ha sido una entrevista muy aleccionadora, donde se han tocado muchos aspectos, seguramente muchos de esos aspectos desconocidos para la inmensa mayoría, cosas que no sabíamos, que no entendíamos de el billar. Por tanto, yo no quisiera despedir esta entrevista sin antes pedirle un mensaje a nuestro invitado, al ingeniero Lara González, un mensaje para nuestro auditorio, que hemos de decir que nos habrá de ver a través del canal México Explore, pero que también a través del internet de YouTube pues podrá ser vista esta entrevista en cualquier parte de Zacatecas, de México y del mundo. ¿Algún mensaje, ingeniero Lara González, para concluir esta entrevista? Sí, con mucho gusto. Nosotros vivimos en una sociedad en decadencia, en donde es crítica la pérdida de valores. Entonces, fomentemos los valores, la unidad, ¿sí? Y practicar billar como una terapia ocupacional ni nos hace más malos, ni nos hace, pero nos hace más buenos. Claro. Entonces, creo yo que es una realidad esto de la pérdida de valores. Entonces, seamos mejores seres humanos. Vamos condoliéndonos del vecino, del prójimo.
Claro, ¿sí? claro. Entonces, nosotros desde el ámbito de nuestra responsabilidad pretendemos hacer nuestra pequeña aportación en aras de tener una mejor sociedad. Fíjate qué importante lo que dices, el billar y lo que implica el billar, la filosofía del billar, el practicarlo como un elemento, pues para apartarle, a tratar de poner un granito de arena para mejorar esta situación tan difícil por la que estamos pasando, una descomposición social terrible. Ya hace falta los valores, ingeniero, hace falta la solidaridad, hace falta el desprendimiento, hace falta que lo que le pasa a los demás nos duela también a nosotros, porque nos hacemos muy egoístas, ingeniero, y pensamos nada más en nosotros. Y bueno, y pensar que el billar o su filosofía puede implicar, ayudarnos para fomentar este tipo de situaciones. Pues mire, qué manera tan extraordinaria de concluir esta entrevista. Reiterarte, ingeniero, el agradecimiento, y estimado auditorio, pues a su sección La Entrevista, y reiterándoles que así como bien lo dice el ingeniero, bueno, practiquemos cosas positivas en la vida, dentro de ellas el billar, que nos ayuden a fomentar los valores, que nos ayuden a ser mejores personas y a formar una mejor sociedad. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias también a ti por la entrevista, a México Explorer por difundir lo que somos, al licenciado Elías Barajas también un saludo, gracias por su amistad, y aquí estamos a la orden. Además, no omito el decirte, tú lo sabes, que Elías te tiene mucho aprecio. Tú eres un amigo común de Elías, de tu servidor. Somos paisanos. Es prácticamente paisano, ¿verdad? Si tú no sabes algo, él fue compañero de escuela de un hermano fallecido mío, eran muy amigos ellos. Ah, sí. Ajá. ¿Tú no sabías eso? No, eso no lo sabía. El paisano Elías. Ah, ok. Estimo mucho a ese chaparrito. Eso sí, no, bueno, pues Dios los hace y ellos se juntan. Un par que no mata una quintilla. Par. Muy bien. Con ese par no matamos nada. Muy bien, pues muchas gracias. Inge, te agradezco. Estimado auditorio, fue esta su sección, La Entrevista. Si le parece, vamos a la siguiente sección. Hasta luego.